qué es el problema del cambio climático y no confundir la problemática con las causas, es decir, el problema es una mayor frecuencia e intensidad de los fenómenos climáticos asociado a un aumento de la temperatura, que lo causa el incremento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera, las consecuencias se han abordado hasta la saciedad, el deshielo de los polos, la amenaza a las fuentes hídricas, el aumento en el nivel del mar, etcétera. Aquí simplemente no voy a entrar en el detalle, repito, pero simplemente sí mi invitación es a tener claro la problemática, las causas, las consecuencias, las soluciones y como les enfatizó mucho Enrique, y no quiero perder la oportunidad de yo hacerlo también, la importancia de la ciencia, de basar su aproximación a este tema en la ciencia. Y él también les contó esa pequeña historia de cómo nace el IPCC, además como un resultado de esa duda de los países inicialmente de que esto sí será un problema, esto sí vale la pena abordarlo, para esto sí necesitamos un tratado. Entonces la verdad es que antes de volcarse a negociar un tratado, prefieren crear ese IPCC del que Enrique les habló muy en detalle, y ese panel lo que hace en su primer informe en el 89, un año después de creado, es decir, sí, este problema sí amerita que ustedes hagan un tratado, es decir, hagan este acuerdo entre estados para asumir obligaciones en materia de reducción de emisiones. Y de ahí sale la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que como Enrique les explicó, divide el mundo en dos, lo que los negociadores llamamos el muro del fuego, ese firewall, ese muro de fuego que divide al mundo en los países anexo y en los países no anexo, y simplemente dice los únicos que tienen obligaciones de mitigar son los países del anexo, porque fueron los que tuvieron una mayor responsabilidad en este problema. Pero no tiene ni cuándo, ni para dónde, ni para cuándo, etcétera. No se establecen metas específicas porque fue una exigencia de Estados Unidos en su momento. Es decir, los negociadores tuvieron una decisión muy difícil que tomar en ese momento. Acomodar a Estados Unidos no poniendo ninguna meta, ningún calendario específico, o correr el riesgo de que Estados Unidos no ratificara, o sea, no se hiciera parte de la convención y entonces dejar por fuera al mayor emisor en ese momento de gases de efecto invernadero. Entonces, ¿qué prefirieron? Y ahí pues muchos acusan a la Unión Europea de haber cedido, pero pues yo entiendo el dilema frente al cual se encontraban, entonces prefirieron hacer este tratado marco sin metas, repito, ni calendarios específicos, pero que fuera universal, que reuniera a todos los países del mundo, como de hecho se logró. La convención es totalmente universal, es decir, todos los estados miembros de las Naciones Unidas lo han ratificado. Pero cuando llegan los negociadores a la primera, o los representantes de los gobiernos a la primera reunión de la Conferencia de las Partes en el 95, se encuentran con una sociedad civil, así como todos ustedes aquí, muy, digamos, que les gritan y les sacan una pancarta así de grande diciéndoles a los estados muy poquito, muy tarde, too little, too late. O sea, esa convención que no tiene metas, que no tiene compromisos específicos, es muy poquito, muy tarde. Y de ahí es que nace años después el protocolo de Kioto, que sí tiene eso, que sí dice para cuándo, quién, cómo, pero de nuevo solamente concentrado en los países del anexo. Es decir, bajo el protocolo de Kioto, los únicos que tienen obligaciones de reducción de emisiones son los del anexo. Aquí me pasó algo curioso, es decir, un ministro mío de Medio Ambiente tuitea: Colombia ha cumplido a cabalidad con los compromisos bajo el protocolo de Kioto. Entonces yo, mi ministro, Colombia no tiene ningún compromiso bajo el protocolo de Kioto, entonces así sí, muy fácil, ministro. O sea, eso hay que entenderlo claramente porque era un tratado, repito, que sí imponía fechas, calendarios específicos, porcentajes de emisión específicos, pero solamente para los países del anexo. Y como les explicó Enrique, con el tiempo resulta, y esto sí es muy importante para efectos de la conformación de estos nuevos grupos de los cuales les voy a hablar, pues resulta muy evidente que los países desarrollados dicen, sí, a mí me correspondía tener ese liderazgo, pero
Pero ya no puede ser que hay países como India, China, Brasil, que tienen emisiones mucho más grandes de las que yo jamás tuve. Entonces, necesitamos que haya un nuevo instrumento que involucre a todos los grandes emisores. El punto es que efectivamente empieza esa presión de que no, de que cuando la tarea que teníamos era la tarea que teníamos para Copenhague era esa nueva enmienda al protocolo de Kioto que impusiera nuevos compromisos para los anexos. Pues en el camino a Copenhague, como Enrique les contó, la cosa se empieza a entrabar porque los países desarrollados dicen, no, nosotros no vamos a seguir asumiendo esos compromisos solos, necesitamos que los grandes emisores de los países no anexos también asuman compromisos. Y Enrique les contó cómo Copenhague fue ese gran desastre diplomático, algunos incluso terminamos con estrés postraumático. Yo abandoné las negociaciones durante 3 o 4 años porque fue demasiado frustrante haber llegado a Copenhague con esa ilusión de que íbamos a establecer una enmienda al protocolo de Kioto que plasmara nuevos compromisos, pero que en realidad no sucedió. Y aquí volviendo al tema de por qué es tan importante este curso y por qué esta invitación de Ecohouse es tan clave para todos, recuerdo mucho que cuando llegamos a Copenhague, bueno, primero Dinamarca había hecho un esfuerzo enorme por traer a mucha gente, por invitar a los observadores de todas partes. A Colombia, por ejemplo, vinieron y buscaron gente en las universidades y había representantes de todas las religiones, había cabezas coronadas de Europa, es decir, realmente trataron como de recoger una cantidad de gente. Fue de hecho una de esas primeras COPs en que hubo más de 40.000 personas, pero mi punto era que la gente pensaba que COP era una abreviación de Copenhagen. O sea, era tanto el desconocimiento de dónde estaban y de qué era una COP, que incluso pensaban que tenía algo que ver con, pues, es decir, con el nombre de la ciudad.